Era un sábado por la tarde en Sevilla, una de esas tardes perezosas de finales de primavera en las que el calor empieza a apretar y el aroma de los naranjos en flor inunda las calles. En nuestra casa, en el barrio de Triana, el silencio solo era interrumpido por el suave tic-tac del viejo reloj de péndulo que mi suegra nos había regalado cuando nos casamos, Daniel y yo, hace ya 5 años. Me encontraba sentada en la mesa del comedor, hojeando distraídamente una revista de decoración, cuando escuché los pasos de Daniel acercándose desde la cocina. Levanté la vista y lo vi entrar con 2 tazas de té humeante en sus manos. Su sonrisa era relajada, pero había algo en sus ojos, un brillo extraño que no supe interpretar en ese momento. «Hice un té especial para ti, cariño», dijo con una dulzura que me pareció excesiva. Colocó la taza frente a mí con un gesto que pretendía ser casual, pero noté cierta tensión en sus movimientos. El aroma que emanaba de la taza era peculiar, demasiado intenso. Tenía una dulzura empalagosa que me recordaba a los perfumes baratos que solían usar las turistas en la feria de abril. Acerqué la taza a mis labios, sintiendo su calidez contra mi piel. El vapor ascendía en espirales hipnóticas, y por un momento me quedé absorta observándolo. Di un primer sorbo, pequeño y cauteloso. El sabor era aún más extraño que el aroma. Demasiado dulce, con un regusto artificial que me hizo fruncir el ceño. Era como si alguien hubiera mezclado sacarina con algún tipo de jarabe para la tos. Mi instinto me gritaba que algo no estaba bien, que ese té no era normal. Fue entonces cuando, por el rabillo del ojo, vi a mi cuñada Elena entrar en el comedor. Como siempre, su presencia llenó la habitación de una tensión casi palpable. Desde el día en que conocí a Daniel, Elena había dejado claro que no me consideraba digna de formar parte de su familia. Para ella, yo no era más que una chica de barrio que había tenido la suerte de pescar a su hermano en un momento de debilidad. Elena se sentó frente a mí, su mirada cargada de ese desdén que ya me resultaba tan familiar. Sin decir palabra, sacó una manzana del frutero y comenzó a pelarla con movimientos precisos y elegantes. El silencio se volvió denso, incómodo. «¿Qué tal está el té, María?», preguntó Daniel, rompiendo la tensión. Su voz sonaba extraña, como si estuviera conteniendo algo. «Está diferente», respondí, tratando de mantener un tono neutral. «¿Qué le has puesto?». Daniel pareció dudar por un momento antes de responder. «Es una mezcla especial. Pensé que te gustaría probar algo nuevo». Elena soltó un bufido apenas audible, pero lo suficientemente claro como para que yo lo notara. Sus ojos se clavaron en mí, evaluándome, juzgándome como siempre lo hacía. Fue en ese momento cuando algo en mi interior cambió. Una decisión se formó en mi mente, rápida e inesperada. Si había algo raro en ese té, si Daniel y Elena estaban tramando algo, no iba a ser yo quien cayera en su trampa. Con un movimiento casual, deslicé mi taza hacia el borde de la mesa, justo al lado de donde Elena había dejado la suya. Mi cuñada estaba demasiado ocupada con su manzana y sus pensamientos despectivos como para prestarme atención. Daniel, por su parte, se había levantado para buscar algo en la cocina. El corazón me latía con fuerza mientras esperaba el momento oportuno. Cuando Elena dejó el cuchillo para tomar un sorbo de su agua, aproveché para hacer el intercambio. Con un movimiento rápido y silencioso, cambié mi taza por la suya. El alivio que sentí fue inmediato, pero lo oculté bajo una máscara de normalidad. Tomé la taza que ahora contenía agua y fingí beber, observando por encima del borde cómo Elena, sin sospechar nada, llevaba a sus labios la taza con el té extraño. Daniel regresó en ese momento, sentándose de nuevo a la mesa. Sus ojos iban de mí a Elena, como si esperara algo. El silencio volvió a caer sobre nosotros, pesado y cargado de una tensión que no entendía del todo. Los minutos pasaban con una lentitud exasperante. Elena bebía el té con pequeños sorbos, su expresión inescrutable. Daniel jugaba con su propia taza, sin beber, su mirada perdida en algún punto de la pared. Yo me mantenía alerta, esperando. ¿Qué pasaría ahora? ¿Había hecho lo correcto al intercambiar las tazas? La duda empezó a corroerme por dentro. ¿Y si solo estaba siendo paranoica? ¿Y si el té no tenía nada de malo y todo era producto de mi imaginación? Pero entonces, vi cómo Elena parpadeaba rápidamente, como si de repente le costara enfocar la vista.
su mano tembló ligeramente al dejar la taza sobre la mesa. Por un momento, nuestras miradas se cruzaron, y lo que vi en sus ojos me heló la sangre. No era el desprecio habitual, sino una mezcla de confusión y miedo creciente. Daniel también pareció notarlo. Se inclinó hacia su hermana, una preocupación genuina en su rostro. «Elena, ¿estás bien?» Ella asintió, pero el gesto pareció costarle un esfuerzo enorme. Solo me siento un poco mareada», murmuró. Fue en ese instante cuando la realidad de lo que había hecho me golpeó con toda su fuerza. El té, fuera lo que fuese lo que contenía, estaba empezando a hacer efecto. Y yo había sido quien había puesto esa taza en manos de Elena. El pánico comenzó a apoderarse de mí. ¿Qué pasaría ahora? ¿Debería confesar lo que había hecho? ¿O mantener el silencio y ver cómo se desarrollaban los acontecimientos? Mientras la tarde avanzaba y las sombras se alargaban en el comedor, sentí que estaba al borde de un precipicio. Un paso en falso y todo podría derrumbarse. La tensión en el ambiente era casi insoportable, y yo sabía que, de un momento a otro, algo iba a suceder. Lo que no podía imaginar era cuán drásticamente cambiaría todo en los próximos minutos. El destino había puesto en marcha una serie de eventos que ninguno de nosotros podría haber previsto, y yo, sin saberlo, había sido la mano que había movido la primera ficha del dominó. Mientras el reloj seguía con su tic-tac implacable, sentí que el tiempo se ralentizaba. Cada segundo parecía durar una eternidad. Elena se veía cada vez más pálida, y Daniel no dejaba de mirarla con una mezcla de preocupación y algo más, culpa, quizás. Y yo, en medio de todo, me preguntaba si había cometido el mayor error de mi vida o si, por el contrario, había evitado convertirme en la víctima de un plan que aún no lograba comprender del todo. El sol de la tarde se filtraba por las persianas entrecerradas, proyectando sombras alargadas sobre la mesa. El aroma del té, ahora frío, aún flotaba en el aire, mezclándose con la tensión y el miedo que poco a poco iban llenando la habitación. Estábamos al borde de un abismo, y yo sabía que, de un momento a otro, todo cambiaría para siempre. El silencio en el comedor se volvía cada vez más pesado. Elena seguía sentada frente a mí, su rostro cada vez más pálido, mientras Daniel no dejaba de mirar su teléfono, como si buscara una distracción desesperada de la tensión que flotaba en el aire. Yo, por mi parte, no podía dejar de pensar en el intercambio que había hecho. La taza que ahora estaba frente a Elena contenía ese té extraño que originalmente había sido para mí. Observé cómo Elena, ajena a lo que había sucedido, continuaba pelando su manzana con movimientos cada vez más lentos y torpes. Sus manos, normalmente firmes y elegantes, ahora temblaban ligeramente. Fue en ese momento cuando vi la oportunidad perfecta para asegurarme de que nadie sospechara de mi acción. Con un movimiento suave, casi imperceptible, deslicé mi taza, ahora llena de agua, hacia el borde de la mesa, justo al lado de la de Elena. Ella estaba tan concentrada en su tarea, y al mismo tiempo tan afectada por lo que fuera que contenía ese té, que ni siquiera notó mi cercanía. Mientras realizaba esta maniobra, no pude evitar que mi mente viajara al pasado, recordando todos los momentos en los que Elena me había hecho sentir inferior, indigna de formar parte de su familia. Desde el día en que me casé con Daniel, ella había dejado claro que yo no era más que una intrusa en su mundo perfecto. Recordé la primera cena familiar a la que asistí como la novia oficial de Daniel. Elena, con su impecable vestido de diseñador y su melena perfectamente peinada, me miró de arriba abajo antes de soltar un comentario mordaz sobre mi encantador vestido de rebajas. Esa noche, sentí como las lágrimas amenazaban con brotar, pero me mantuve firme, prometiéndome que algún día le demostraría mi valía. Luego estaba aquella Navidad, 2 años atrás, cuando Elena, accidentalmente, derramó vino tinto sobre el regalo que yo había traído para su madre. «Oh, qué lástima», dijo con falsa preocupación, «supongo que tendremos que conformarnos con los regalos del resto de la familia». Su sonrisa de satisfacción mientras yo limpiaba el desastre aún me quemaba en la memoria. ¿Y cómo olvidar el día de mi boda? Elena, como dama de honor, una elección que Daniel había insistido en hacer para unir a la familia, se las arregló para que mi ramo de novia desapareciera justo antes de la ceremonia. Tuve que caminar hacia el altar con un ramo improvisado de flores del jardín, mientras ella sonreía triunfante desde su lugar de honor. Cada comentario hiriente, cada mirada de desprecio, cada gesto de desdén,
Todo se había acumulado a lo largo de los años, creando un pozo de resentimiento que ahora amenazaba con desbordarse. Si había algo raro en ese té, una parte de mí sentía que era justo que lo bebiera ella. Volví al presente justo a tiempo para ver cómo Elena, sin sospechar nada, llevaba la taza a sus labios. Lo hizo con un gesto de indiferencia, como si el acto de beber té en mi presencia fuera una tarea tediosa que se veía obligada a realizar. Dio un sorbo largo, luego otro. Vi cómo su garganta se movía al tragar, y una sensación de vértigo se apoderó de mí. ¿Qué acababa de hacer? Daniel, ajeno a todo lo que pasaba por mi mente, finalmente dejó su teléfono y tomó su propia taza. Por un momento, nuestras miradas se cruzaron, y vi algo en sus ojos que no supe interpretar. ¿Era culpa? ¿Miedo? ¿O simplemente el reflejo de mi propia ansiedad? El silencio se instaló de nuevo, pesado y opresivo. El tic-tac del reloj parecía más fuerte que nunca, marcando el paso de los segundos con una claridad casi dolorosa. Cada instante que pasaba era una tortura. ¿Cuánto tiempo tardaría en hacer efecto lo que fuera que contenía ese té? ¿Y qué pasaría cuando lo hiciera? Intenté mantener la calma, fingiendo beber de mi taza de agua mientras observaba a Elena y Daniel por el rabillo del ojo. Elena parecía cada vez más incómoda, se removía en su silla y su rostro había adquirido un tono ceniciento. Daniel, por su parte, no dejaba de mirar alternativamente a su hermana y a mí, como si esperara que algo sucediera en cualquier momento. Fue entonces cuando Elena rompió el silencio. Su voz sonaba ronca, casi irreconocible. Daniel, ¿qué le has puesto a este té? Sabe, extraño. Vi cómo mi marido se tensaba visiblemente. Sus manos aferraron con fuerza la taza que tenía frente a él, y por un momento pareció que iba a decir algo. Pero luego, como si se lo hubiera pensado mejor, simplemente se encogió de hombros. Es una mezcla nueva que compré en el mercado. ¿No te gusta? Elena frunció el ceño, claramente no convencida por la explicación. No es eso, es que me siento un poco mareada. Fue en ese instante cuando la realidad de lo que había hecho me golpeó con toda su fuerza. El té, fuera lo que fuese lo que contenía, estaba empezando a hacer efecto. Y yo había sido quien había puesto esa taza en manos de Elena. La culpa y el miedo se mezclaron en mi estómago, creando una sensación de náusea que apenas pude controlar. Daniel se levantó de repente, sobresaltándonos a ambas. Voy a buscar algo para picar. Quizás te sientes mal porque no has comido nada, Elena. Mientras lo veía alejarse hacia la cocina, no pude evitar preguntarme si él sabía algo más de lo que aparentaba. ¿Era posible que el té estuviera destinado a hacerme daño a mí? ¿O era todo producto de mi imaginación hiperactiva? Elena, mientras tanto, había dejado de pelar su manzana. La fruta, medio pelada, yacía abandonada sobre la mesa, un testigo silencioso de la tensión que crecía por momentos. Mi cuñada tenía los ojos cerrados y se masajeaba las sienes con movimientos circulares. ¿Estás bien?, pregunté, sorprendiéndome a mí misma por la genuina preocupación que tenía mi voz. A pesar de todo lo que había pasado entre nosotras, ver a Elena en ese estado me hacía sentir culpable. Ella abrió los ojos y me miró, y por primera vez en años, no vi desprecio en su mirada. En su lugar, había confusión y algo que se parecía mucho al miedo. No lo sé, murmuró. Me siento rara. Justo en ese momento, Daniel regresó de la cocina. Traía una bandeja con algunas galletas y queso, pero su rostro estaba pálido y sudoroso. Dejó la bandeja sobre la mesa con un golpe sordo y se desplomó en su silla. Daniel, ¿tú también te sientes mal? La pregunta salió de mis labios antes de que pudiera detenerla. Él me miró, y en sus ojos vi una mezcla de emociones que no pude descifrar. Asintió lentamente, como si el simple movimiento le costara un esfuerzo enorme. Creo que hay algo mal con ese té, dijo en un susurro. El pánico se apoderó de mí. Si Daniel también se sentía mal, eso significaba que él también había bebido del té. Pero, ¿por qué? ¿No se suponía que era solo para mí? ¿O acaso había algo más en juego que yo no alcanzaba a comprender? Los minutos que siguieron fueron un torbellino de confusión y miedo.
Elena empezó a quejarse de un dolor en el estómago, mientras Daniel parecía luchar por mantenerse consciente. Y yo, en medio de todo, me debatía entre la culpa por haber intercambiado las tazas y el alivio de no haber bebido yo misma ese té misterioso. Mientras observaba a mi marido y a mi cuñada lidiar con los efectos de lo que fuera que contenía esa bebida, una parte de mí no podía evitar preguntarse, ¿qué habría pasado si no hubiera actuado por instinto? ¿Sería yo la que estaría ahora sintiendo esos efectos? El sol de la tarde se filtraba por las persianas, proyectando sombras alargadas sobre la mesa del comedor. El aroma dulzón del té aún flotaba en el aire, mezclándose con la tensión y el miedo que llenaban la habitación. Y yo, sentada allí, en medio de todo, sabía que las consecuencias de mis acciones estaban a punto de revelarse. Lo que había comenzado como una tarde tranquila de sábado se había convertido en el inicio de algo mucho más oscuro y complejo. Y mientras el reloj seguía marcando el paso del tiempo con su tic-tac implacable, yo no podía evitar preguntarme, ¿qué pasaría ahora? ¿Cómo cambiaría todo esto nuestras vidas? La respuesta, aunque aún no lo sabía, estaba a punto de llegar de la manera más dramática y aterradora posible. Los minutos que siguieron se arrastraron con una lentitud angustiante. El silencio en el comedor era tan denso que casi podía tocarse, interrumpido solo por el tic-tac implacable del reloj y las respiraciones cada vez más agitadas de Daniel y Elena. Yo permanecía inmóvil, con el corazón latiendo tan fuerte que temía que los demás pudieran escucharlo. 15 minutos después de que Elena bebiera el té, el ambiente en la casa cambió drásticamente. La tensión que antes flotaba en el aire se había transformado en un miedo palpable, casi tangible. Fue entonces cuando noté que Daniel había empezado a transpirar profusamente. Su rostro, antes ligeramente pálido, ahora tenía un tono ceniciento que me recordaba al de los enfermos en las películas de hospitales. «Daniel, ¿te encuentras bien?», pregunté, tratando de mantener un tono de preocupación que no revelara mi creciente pánico. Mi voz sonó extraña incluso para mí, como si perteneciera a otra persona. Él levantó la mirada, sus ojos vidriosos y desenfocados. Intentó hablar, pero solo consiguió emitir un sonido ahogado. Sus manos, apoyadas sobre la mesa, temblaban visiblemente. Verlo así, tan vulnerable y asustado, hizo que por un momento olvidara todas mis sospechas y temores. Este era Daniel, mi marido, el hombre con el que había compartido los últimos 5 años de mi vida. Verlo sufrir me partía el corazón, a pesar de todo. Pero antes de que pudiera acercarme a él, un sonido gutural proveniente del otro lado de la mesa captó mi atención. Elena se había levantado de golpe, la silla chirrió contra el suelo de baldosas, produciendo un sonido que me erizó la piel. Su rostro estaba contraído en una mueca de dolor y pánico. Se sujetaba la garganta con ambas manos, como si luchara por respirar. Los ojos de Elena, normalmente fríos y calculadores, ahora estaban abiertos de par en par, reflejando un terror que nunca antes había visto en ella. Su boca se abría y cerraba como la de un pez fuera del agua, pero ningún sonido salía de ella más allá de un estertor ahogado. El pánico se apoderó de mí. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué demonios contenía ese té? Mi mente trabajaba a toda velocidad, tratando de encontrar una explicación lógica a lo que estaba presenciando. Pero no había lógica en esto. Nada de lo que estaba sucediendo tenía sentido. Daniel, al ver el estado de su hermana, intentó ponerse de pie. Pero sus piernas parecían incapaces de sostener su peso. Trastabilló, agarrándose al borde de la mesa para no caer. Elena», murmuró, su voz apenas audible. Fue en ese momento cuando la realidad de la situación me golpeó con toda su fuerza. Esto no era una simple reacción alérgica o un malestar pasajero. Lo que fuera que contenía ese té estaba afectando gravemente a Daniel y Elena. Y yo, en mi afán de protegerme, había sido quien había puesto esa taza en manos de mi cuñada. La culpa y el miedo se mezclaron en mi estómago, creando una sensación de náusea que apenas pude controlar. ¿Qué había hecho? ¿Acaso había condenado a Elena a sufrir algo que originalmente estaba destinado a mí? Pero no había tiempo para lamentaciones. La situación estaba escalando rápidamente y necesitaba actuar. Me acerqué a Elena, que para ese momento se había desplomado de rodillas en el suelo. Su respiración era cada vez más laboriosa, y sus ojos, inyectados en sangre, me miraban suplicantes. «Elena, ¿qué sientes?»,
¿Puedes hablar?, pregunté, arrodillándome junto a ella. A pesar de todos nuestros problemas pasados, en ese momento solo podía ver a una persona sufriendo, alguien que necesitaba ayuda desesperadamente. Ella intentó responder, pero solo consiguió emitir un sonido ahogado. Sus manos se aferraban a mi brazo con una fuerza sorprendente, como si yo fuera su único ancla a la realidad. Pude ver el miedo en sus ojos, un miedo primario y visceral que nunca antes había presenciado. Mientras trataba de consolar a Elena, escuché un ruido sordo detrás de mí. Me giré para ver a Daniel, que había logrado ponerse de pie solo para desplomarse contra la pared. Su cuerpo se deslizó lentamente hasta quedar sentado en el suelo, su espalda apoyada contra la pared de nuestro comedor. La misma pared donde colgaban las fotos de nuestra boda, de nuestros viajes, de momentos felices que ahora parecían pertenecer a otra vida. María. Susurró Daniel, su voz ronca y débil. Yo, lo siento, no sabía. Sus palabras me helaron la sangre. ¿Qué quería decir con eso? ¿Acaso estaba admitiendo que sabía algo sobre el té? La confusión y el miedo dieron paso a una ira creciente. ¿Acaso Daniel había planeado esto? ¿Había intentado envenenarme? Pero antes de que pudiera exigirle una explicación, Elena soltó un grito ahogado que me devolvió a la realidad inmediata. Su cuerpo se convulsionaba violentamente, sus ojos en blanco y una espuma blancuzca formándose en las comisuras de sus labios. El pánico se apoderó de mí por completo. Esto era serio, mucho más serio de lo que había imaginado. Necesitábamos ayuda, y la necesitábamos ya. Con manos temblorosas, saqué mi teléfono del bolsillo. Marqué el número de emergencias, rezando para que respondieran rápido. Cada segundo que pasaba parecía una eternidad mientras escuchaba el tono de llamada. Emergencias, ¿en qué puedo ayudarle? La voz al otro lado de la línea sonaba calmada y profesional, en marcado contraste con el caos que me rodeaba. Por favor, supliqué, mi voz quebrándose por el miedo y la angustia. Necesito una ambulancia. Mi marido y su hermana, algo les pasa. Creo que han sido envenenados. La operadora comenzó a hacerme preguntas, pero apenas podía concentrarme en responderlas. Mis ojos iban de Elena, que seguía convulsionando en el suelo, a Daniel, cuya respiración se volvía cada vez más errática. ¿Sabe qué tipo de veneno pudieron haber ingerido?, preguntó la operadora. No, no estoy segura, respondí, la culpa pesando sobre mí como una losa. Estaban bebiendo té, pero... No pude terminar la frase. ¿Cómo podía explicar lo que había sucedido? ¿Cómo podía admitir que yo había intercambiado las tazas, que de alguna manera era responsable de lo que le estaba pasando a Elena? Una ambulancia está en camino, me informó la operadora. Por favor, manténgase en la línea. Voy a darle instrucciones sobre qué hacer mientras llega la ayuda. Los minutos que siguieron fueron un borrón de actividad frenética. Siguiendo las instrucciones de la operadora, coloqué a Elena de lado para evitar que se ahogara. Comprobé la respiración de Daniel, que se había vuelto superficial y errática. Todo el tiempo, mi mente no dejaba de dar vueltas, tratando de entender cómo habíamos llegado a esta situación. El sonido de una sirena rompió la tensión que se había apoderado de la casa. Nunca antes un ruido me había parecido tan hermoso, tan lleno de esperanza. La ayuda estaba llegando. Los paramédicos irrumpieron en la casa con una eficiencia que contrastaba brutalmente con mi estado de pánico. En cuestión de minutos, habían evaluado la situación y estaban preparando a Daniel y Elena para el traslado al hospital. Mientras observaba cómo se llevaban a mi marido y a mi cuñada en camillas, una sensación de irrealidad se apoderó de mí. ¿Cómo era posible que una tarde tranquila de sábado se hubiera convertido en esto? ¿Cómo habíamos pasado de beber té a una carrera contra el tiempo para salvar 2 vidas? Uno de los paramédicos se acercó a mí, su rostro serio pero compasivo. Señora, ¿puede acompañarnos al hospital? Los médicos necesitarán toda la información que pueda proporcionarles. Asentí mecánicamente, incapaz de formar palabras. Mientras seguía al paramédico fuera de la casa, mi mirada se detuvo en la mesa del comedor. Las tazas de té, ahora frías y olvidadas, permanecían allí como testigos silenciosos de lo ocurrido. En ese momento, tomé una decisión.
Agarré la taza que Elena había bebido y la envolví en un paño de cocina. Si iba a haber una investigación, necesitarían analizar su contenido. El viaje al hospital fue un borrón de luces y sonidos. La sirena de la ambulancia aullaba en la noche sevillana, abriéndonos paso entre el tráfico. Yo iba sentada en el asiento del copiloto, mis manos aferrando con fuerza la taza envuelta. Mi mente no dejaba de dar vueltas, repitiendo una y otra vez los eventos de la tarde. ¿Qué pasaría ahora? ¿Sobrevivirían Daniel y Elena? ¿Y si lo hacían, qué les diría? ¿Cómo podría explicar lo que había hecho? La culpa y el miedo se mezclaban en mi interior, creando un cóctel tóxico de emociones que amenazaba con ahogarme. Mientras la ambulancia se abría paso por las calles de Sevilla, no pude evitar pensar en cómo había cambiado todo en cuestión de horas. La mañana había comenzado como cualquier otra, con la promesa de un tranquilo fin de semana por delante. Ahora, al caer la noche, me encontraba en medio de una pesadilla de la que no sabía cómo despertar. El hospital apareció en el horizonte, sus luces brillando como un faro en la oscuridad. Mientras nos acercábamos, una nueva oleada de miedo me invadió. Lo que sucediera en las próximas horas determinaría el curso de nuestras vidas. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, no tenía ni idea de qué esperar. La ambulancia se detuvo con un chirrido de frenos frente a la entrada de urgencias. Las puertas se abrieron de golpe y un equipo de médicos y enfermeras salió a recibir a Daniel y Elena. Los vi desaparecer tras las puertas del hospital, llevados por un torbellino de batas blancas y voces urgentes. Me quedé allí, de pie en la acera, con la taza de té aún en mis manos. La noche sevillana, normalmente cálida y acogedora, ahora me parecía fría y amenazante. El futuro, que hasta hace unas horas parecía claro y definido, ahora era un abismo de incertidumbre. Mientras seguía a una enfermera hacia el interior del hospital, no pude evitar preguntarme, ¿cómo habíamos llegado a esto? ¿Y qué nos deparaba el destino a partir de ahora? Las respuestas, aunque aún no lo sabía, estaban a punto de revelarse de la manera más inesperada y perturbadora posible. El Hospital San Juan de Dios bullía de actividad incluso a esas horas de la noche. Las luces fluorescentes del pasillo de urgencias me cegaron momentáneamente mientras seguía a la enfermera hacia la sala de espera. El olor a desinfectante y el sonido de monitores y conversaciones apagadas creaban una atmósfera surreal, como si me hubiera transportado a otro mundo. Me dejé caer en una de las incómodas sillas de plástico, aún aferrando la taza de té envuelta en el paño de cocina. Una parte de mí quería deshacerse de ella, tirarla a la basura y fingir que nada de esto había sucedido. Pero sabía que era la única pista que teníamos sobre lo que realmente había pasado en nuestra casa esa tarde. Los minutos se arrastraban con una lentitud exasperante. Cada vez que las puertas se abrían, levantaba la vista con esperanza, solo para volver a hundirme en mi asiento cuando veía que no era ningún médico con noticias sobre Daniel o Elena. La culpa y el miedo se arremolinaban en mi interior, creando un torbellino de emociones que amenazaba con ahogarme. Después de lo que pareció una eternidad, un médico de mediana edad con gafas y bata blanca se acercó a mí. Su rostro era serio, pero no sombrío, lo que me dio un rayo de esperanza. «¿Señora Ruiz?», preguntó, y yo asentí mecánicamente. «Soy el doctor Martínez. He estado atendiendo a su marido y a su cuñada». Me puse de pie de un salto, casi dejando caer la taza. «¿Cómo están? ¿Se pondrán bien?». El doctor Martínez hizo un gesto para que me sentara de nuevo y tomó asiento a mi lado. «Están estables por ahora, pero su situación es delicada. Hemos logrado controlar las convulsiones y estamos tratando de contrarrestar los efectos del veneno». «¿Veneno?». La palabra salió de mi boca como un susurro horrorizado. El médico asintió gravemente. «Los síntomas y los análisis preliminares indican que ingirieron una sustancia tóxica». «¿Puede decirnos qué sucedió exactamente?». Sentí como el color abandonaba mi rostro. ¿Cómo podía explicar lo que había pasado sin incriminarme? ¿Cómo podía contar la verdad sin revelar que yo había intercambiado las tazas? Estábamos tomando té, comencé, mi voz temblando ligeramente. Daniel lo preparó. Era una mezcla nueva, dijo. Pero yo no lo bebí. No me gustó el olor. El doctor Martínez frunció el ceño.
¿Y tiene idea de dónde obtuvo su marido ese té? Negué con la cabeza, la culpa pesando sobre mí como una losa. No lo sé. Pero... Dudé por un momento antes de continuar. Traje esto. Le entregué la taza envuelta. Es la taza de la que bebió mi cuñada. Pensé que podrían analizarla. El médico tomó la taza con cuidado. Esto será de gran ayuda. Lo enviaré al laboratorio de inmediato. Se puso de pie, pero antes de irse, me miró con seriedad. Señora Ruiz, debo informarle que, dada la naturaleza de lo sucedido, la policía querrá hablar con usted. Es procedimiento estándar en casos de posible envenenamiento. Sentí como un escalofrío recorría mi espalda. La policía. Por supuesto que vendrían. ¿Cómo no lo había pensado antes? Mi mente comenzó a trabajar a toda velocidad, tratando de encontrar una manera de explicar lo sucedido sin revelar mi papel en todo esto. Mientras el doctor Martínez se alejaba con la taza, me quedé sola con mis pensamientos. La sala de espera, antes llena de gente, parecía haberse vaciado. O quizás era solo mi percepción, abrumada por el peso de lo que estaba sucediendo. No sé cuánto tiempo pasó exactamente, pero en algún momento, las puertas se abrieron de nuevo y 2 hombres de traje entraron. Supe inmediatamente que eran policías, incluso antes de que se identificaran. «¿Señora María Ruiz?», preguntó el más alto de los 2, un hombre de unos 40 años con un bigote poblado. Asentí, sintiendo como mi garganta se secaba. «Soy el inspector Gómez, y este es mi compañero, el subinspector Rodríguez. Necesitamos hacerle algunas preguntas sobre lo sucedido esta tarde». Me enderecé en mi asiento, tratando de mantener la compostura. «Por supuesto», respondí, sorprendida por lo firme que sonó mi voz. El inspector Gómez tomó asiento frente a mí, mientras su compañero permanecía de pie, observando. «Cuéntenos exactamente qué pasó hoy, señora Ruiz. Desde el principio, por favor». Tomé una respiración profunda y comencé a relatar los eventos de la tarde. Les hablé del té que Daniel había preparado, de cómo Elena y él lo habían bebido, de cómo habían empezado a sentirse mal. Omití, por supuesto, el intercambio de tazas. Cada palabra que salía de mi boca me hacía sentir más y más culpable, pero ¿qué otra opción tenía? El inspector Gómez escuchaba atentamente, asintiendo de vez en cuando y tomando notas en una pequeña libreta. Cuando terminé mi relato, me miró con una expresión que no supe interpretar. «Señora Ruiz», dijo finalmente, ¿tiene idea de por qué su marido podría haber querido envenenarla? La pregunta me golpeó como un puñetazo en el estómago. ¿Qué? No, debe haber un error. Daniel nunca. Los análisis preliminares de la taza que usted entregó muestran una concentración alta de un compuesto tóxico, interrumpió el subinspector Rodríguez. Y según su propio testimonio, esa taza estaba destinada originalmente a usted. Sentí como el mundo se desmoronaba a mi alrededor. Daniel había intentado envenenarme. La realización me golpeó con una fuerza brutal. Pero, ¿por qué? ¿Qué podría haberlo llevado a hacer algo así? No lo entiendo, murmuré, más para mí misma que para los policías. ¿Por qué haría algo así? El inspector Gómez se inclinó hacia adelante, su voz suavizándose un poco. Señora Ruiz, ¿ha notado algo inusual en el comportamiento de su marido últimamente? ¿Problemas financieros, quizás? ¿O alguna otra mujer? La sugerencia me hizo reaccionar. No. Daniel no es así. Él. Pero mi voz se apagó. ¿Realmente conocía a Daniel? El hombre que había intentado envenenarme no podía ser el mismo con el que me había casado hacía 5 años, ¿verdad? Fue entonces cuando una enfermera se acercó apresuradamente. Disculpen, dijo, dirigiéndose al inspector. El paciente, el señor Ruiz, ha despertado. Está pidiendo hablar con su esposa. Los policías intercambiaron una mirada antes de que el inspector Gómez asintiera. Muy bien. Señora Ruiz, puede ir a ver a su marido, pero no estará sola. El subinspector Rodríguez la acompañará.
con piernas temblorosas, seguí a la enfermera por los pasillos del hospital, consciente de la presencia del subinspector detrás de mí. Mi mente era un torbellino de preguntas sin respuesta. ¿Qué me diría Daniel? ¿Cómo podría mirarle a los ojos sabiendo lo que había intentado hacer? Cuando entramos en la habitación, lo primero que noté fue lo pálido que estaba Daniel. Conectado a varios monitores y con una vía intravenosa en el brazo, parecía más pequeño y vulnerable de lo que nunca lo había visto. Sus ojos se abrieron cuando me acerqué a la cama. María, susurró, su voz ronca y débil. Lo siento tanto. Sentí como las lágrimas comenzaban a formarse en mis ojos. ¿Por qué, Daniel? ¿Por qué lo hiciste? Él cerró los ojos por un momento, como si reuniera fuerzas. Cuando volvió a abrirlos, vi algo en ellos que nunca antes había notado, miedo y arrepentimiento. No era para ti, dijo finalmente. Yo nunca quise. Elena me convenció. Dijo que era la única manera. Sentí como mi corazón se detenía por un momento. ¿Elena? ¿Qué tiene que ver Elena en todo esto? Daniel tragó saliva con dificultad. Ella descubrió algo. Sobre papá. Sobre el negocio familiar. Dijo que teníamos que deshacernos de ti. Que sabías demasiado. La revelación me golpeó como una ola de agua fría. De repente, todas las piezas comenzaron a encajar. Las miradas de desprecio de Elena, su insistencia en que yo no era digna de la familia. No era solo esnobismo. Era miedo. Miedo a que yo descubriera algo. ¿Qué es lo que supuestamente sé, Daniel?, pregunté, mi voz temblando de rabia y confusión. Pero antes de que pudiera responder, una conmoción en el pasillo llamó nuestra atención. La puerta se abrió de golpe y el doctor Martínez entró apresuradamente, seguido de varias enfermeras. Lo siento, dijo, dirigiéndose a mí y al subinspector. Necesitamos atender al paciente ahora mismo. Por favor, esperen fuera. Mientras me sacaban de la habitación, mi mente daba vueltas. El secreto familiar, el intento de envenenamiento, el papel de Elena en todo esto. Era demasiado para procesar. Pero una cosa estaba clara, nada volvería a ser lo mismo después de esta noche. Me dejé caer en una silla en el pasillo, consciente de la mirada del subinspector Rodríguez sobre mí. La verdad había empezado a salir a la luz, pero sentía que esto era solo la punta del iceberg. ¿Qué otros secretos oscuros escondía la familia de Daniel? ¿Y cómo me había visto envuelta en todo esto sin siquiera saberlo? Mientras los médicos trabajaban frenéticamente en la habitación de Daniel, yo me quedé allí, tratando de asimilar todo lo que había descubierto. La noche estaba lejos de terminar, y tenía la sensación de que aún quedaban muchas revelaciones por venir. Solo esperaba tener la fuerza para enfrentarlas. El pasillo del hospital se había convertido en mi nuevo hogar temporal. Las paredes blancas y estériles, el olor a desinfectante y el constante ir y venir de médicos y enfermeras creaban una atmósfera de irrealidad que me envolvía como una niebla espesa. Sentada en una de las incómodas sillas de plástico, con el subinspector Rodríguez a pocos metros de distancia, intentaba procesar todo lo que había sucedido en las últimas horas. Las palabras de Daniel resonaban en mi cabeza una y otra vez. Elena me convenció. Dijo que era la única manera. ¿Qué secreto podía ser tan terrible como para que mi cuñada quisiera verme muerta? ¿Y cómo había logrado convencer a Daniel, mi marido, el hombre que me había jurado amor eterno, para que participara en semejante plan? Mis pensamientos fueron interrumpidos por el sonido de pasos apresurados. El doctor Martínez salió de la habitación de Daniel, su rostro una máscara de profesionalismo que apenas ocultaba su preocupación. Señora Ruiz, dijo, acercándose a mí. Su marido está estable por ahora, pero su situación sigue siendo delicada. En cuanto a su cuñada. Se detuvo, como si buscara las palabras adecuadas. Mi corazón dio un vuelco. ¿Qué pasa con Elena? El doctor tomó aire antes de continuar. La señorita Ruiz ha sufrido una recaída. Su cuerpo está reaccionando de manera más agresiva al veneno. Necesitamos trasladarla a la unidad de cuidados intensivos de inmediato. La noticia me golpeó como un puñetazo en el estómago.
A pesar de todo lo que había pasado, a pesar de saber que Elena había sido la mente maestra detrás del intento de envenenarme, no pude evitar sentir una punzada de culpa. Si no hubiera intercambiado las tazas. ¿Puedo verla?, pregunté, sorprendiéndome a mí misma con la pregunta. El doctor Martínez negó con la cabeza. Lo siento, pero en este momento no es posible. Necesitamos estabilizarla primero. Asentí mecánicamente, viendo cómo el médico se alejaba a paso rápido. El subinspector Rodríguez, que había estado escuchando la conversación, se acercó a mí. Señora Ruiz, dijo, su voz más suave de lo que esperaba. Sé que esto es difícil, pero necesitamos que nos cuente todo lo que sabe. Cualquier detalle, por pequeño que parezca, podría ser importante. Miré al policía, sintiendo cómo el peso de la verdad me aplastaba. ¿Debería contarle sobre el intercambio de tazas? ¿Sobre las sospechas que había tenido desde el principio? La culpa y el miedo luchaban dentro de mí, cada uno tirando en una dirección diferente. Fue entonces cuando tomé una decisión. Con manos temblorosas, saqué mi teléfono del bolsillo. Necesito hacer una llamada, dije, mi voz apenas un susurro. El subinspector frunció el ceño. Señora Ruiz, en este momento no creo que sea apropiado. Por favor, interrumpí, mi voz quebrándose. Solo una llamada. Necesito hablar con alguien. Después de un momento de duda, el policía asintió. Está bien, pero seré breve. Con dedos temblorosos, marqué el número que conocía de memoria. El tono de llamada sonó 1, 2, 3 veces antes de que una voz familiar respondiera. Diga. Mamá, dije, sintiendo como las lágrimas comenzaban a formarse en mis ojos. Mamá, necesito tu ayuda. La voz de mi madre cambió inmediatamente de tono, pasando de la somnolencia a la preocupación en un instante. María, ¿qué pasa? ¿Estás bien? Tomé una respiración profunda, tratando de controlar el temblor en mi voz. Estoy en el hospital, mamá. Daniel y Elena están ingresados. Ha pasado algo terrible. Dios mío. ¿Qué ha ocurrido? ¿Estás herida? No, yo estoy bien, pero... Dudé por un momento, consciente de la presencia del subinspector a mi lado. Mamá, necesito que vengas. No puedo enfrentar esto sola. Hubo un momento de silencio al otro lado de la línea, y luego escuché el sonido de movimiento. Voy para allá ahora mismo, cariño. ¿En qué hospital estás? Le di los detalles y, después de asegurarme que vendría lo más rápido posible, colgué la llamada. Me volví hacia el subinspector Rodríguez, que me miraba con una mezcla de compasión y curiosidad. Mi madre viene en camino, expliqué, aunque no era necesario. Yo creo que estoy lista para hablar ahora. El policía asintió, sacando su libreta. Bien, señora Ruiz. Empecemos desde el principio. Cuénteme todo lo que pasó esta tarde, sin omitir ningún detalle. Tomé aire y comencé a hablar. Le conté sobre el té que Daniel había preparado, sobre el extraño sabor y aroma que había notado. Le hablé de mis sospechas iniciales y, finalmente, con el corazón latiendo a 1000 por hora, le conté sobre el intercambio de tazas. El subinspector escuchaba atentamente, tomando notas y haciendo preguntas ocasionales para aclarar algún punto. Cuando llegué a la parte de la confesión de Daniel, vi cómo sus cejas se alzaban con sorpresa. Entonces, según su marido, fue su cuñada Elena quien planeó todo esto, dijo, más como una afirmación que como una pregunta. Asentí, sintiendo un nudo en la garganta. Sí, pero no entiendo por qué. Daniel mencionó algo sobre el negocio familiar, sobre que yo sabía demasiado, pero no tengo idea de a qué se refería. El subinspector Rodríguez cerró su libreta y me miró con seriedad. Señora Ruiz, debo advertirle que lo que ha hecho, intercambiar las tazas, podría tener consecuencias legales. Sin embargo, dada la situación y su cooperación, haremos todo lo posible por esclarecer los hechos antes de tomar cualquier decisión. Sentí como un escalofrío recorría mi espalda. No había pensado en las implicaciones legales de mis acciones.
¿Podría ir a la cárcel por esto? La idea me aterrorizaba. Yo no quería que nadie saliera herido, murmuré, más para mí misma que para el policía. Solo estaba asustada. El subinspector asintió comprensivamente. Lo entiendo, señora Ruiz. Pero ahora necesitamos concentrarnos en descubrir qué hay detrás de todo esto. ¿Tiene alguna idea de qué tipo de negocios maneja la familia de su marido? Negué con la cabeza. Daniel nunca hablaba mucho sobre el trabajo de su padre. Sé que tienen una empresa de importación y exportación, pero más allá de eso. Mis palabras fueron interrumpidas por el sonido de pasos apresurados. Levanté la vista para ver a mi madre corriendo por el pasillo, su rostro una máscara de preocupación y miedo. «María», exclamó, abrazándome con fuerza. «Ay, mi niña, ¿qué ha pasado?» Me aferré a ella como si fuera un salvavidas en medio de una tormenta. Su presencia, el olor familiar de su perfume, el calor de su abrazo, todo eso me hizo sentir, por primera vez en horas, que tal vez, solo tal vez, las cosas podrían salir bien. «Mamá», sollocé, dejando que todas las emociones contenidas durante horas finalmente salieran. «Es horrible». Daniel, él intentó, y luego Elena. Mi madre me apartó suavemente, tomando mi rostro entre sus manos. Sus ojos, tan parecidos a los míos, me miraban con una mezcla de amor y determinación. «Tranquila, cariño. Estoy aquí ahora. Vamos a enfrentar esto juntas, ¿de acuerdo?» Asentí, sintiendo como una parte del peso que llevaba sobre mis hombros se aligeraba. Mi madre siempre había sido mi roca, mi apoyo incondicional. Si alguien podía ayudarme a navegar por este mar de confusión y miedo, era ella. El subinspector Rodríguez se aclaró la garganta, recordándonos su presencia. «Señora», dijo, dirigiéndose a mi madre. «Soy el subinspector Rodríguez. Estamos investigando lo ocurrido esta tarde en casa de su hija». Mi madre se irguió, enfrentando al policía con una calma que siempre había admirado en ella. «Entiendo», dijo. «¿Puedo preguntar qué está pasando exactamente?» Mi hija no ha podido explicármelo todo por teléfono. Mientras el subinspector le daba un resumen de la situación a mi madre, yo me quedé allí, sintiendo como el agotamiento de las últimas horas comenzaba a hacer mella en mí. La adrenalina que me había mantenido en pie hasta ahora empezaba a desvanecerse, dejando en su lugar un cansancio profundo y abrumador. «María», la voz de mi madre me sacó de mi ensimismamiento. «Cariño, ¿por qué no vas a tomar un café? Yo me quedaré aquí por si hay noticias de Daniel o Elena». Asentí mecánicamente, agradecida por la oportunidad de alejarme por un momento de todo. Mientras caminaba hacia la cafetería del hospital, mi mente no dejaba de dar vueltas. ¿Qué secretos oscuros escondía la familia de Daniel? ¿Cómo era posible que el hombre con el que me había casado, el hombre al que creía conocer mejor que a nadie en el mundo, hubiera sido capaz de algo así? La cafetería estaba casi vacía a esa hora de la noche. Me senté en una mesa alejada, con una taza de café que sabía que probablemente no bebería. El líquido oscuro y humeante me recordaba demasiado al té de esa tarde, al momento en que todo había cambiado. Fue entonces, sentada sola en esa cafetería de hospital, cuando la magnitud de todo lo ocurrido me golpeó con toda su fuerza. Las lágrimas que había estado conteniendo durante horas comenzaron a fluir libremente. Lloré por el matrimonio que creía tener y que ahora sabía que era una mentira. Lloré por la confianza traicionada, por los sueños rotos, por el futuro que ahora parecía tan incierto. Pero también lloré de alivio. Alivio por haber seguido mi instinto, por haber evitado ser yo la víctima de ese té envenenado. Y, aunque me sentía culpable por pensarlo, también sentí alivio de que la verdad, por dolorosa que fuera, finalmente estuviera saliendo a la luz. Mientras las lágrimas caían sobre la mesa de la cafetería, supe que nada volvería a ser igual. Pero también supe que, de alguna manera, encontraría la fuerza para enfrentar lo que viniera. Con mi madre a mi lado y la verdad finalmente emergiendo, tal vez, solo tal vez, podría encontrar un camino a través de esta pesadilla. El amanecer comenzaba a asomarse por las ventanas del hospital, tiñendo el cielo de tonos rosados y dorados. Un nuevo día estaba empezando, y con él, una nueva etapa en mi vida. Una etapa llena de incertidumbre, sí, pero también de verdad. Y eso
por ahora, tendría que ser suficiente. Los días que siguieron al incidente se convirtieron en un borrón de interrogatorios policiales, visitas al hospital y noches de insomnio. El Hospital San Juan de Dios se había convertido en mi segundo hogar, sus pasillos y salas de espera tan familiares ahora como las habitaciones de mi propia casa. Elena seguía en cuidados intensivos, su estado fluctuando entre estable y crítico. Los médicos habían logrado contrarrestar gran parte del veneno, pero el daño a su sistema era extenso. Daniel, por otro lado, había mostrado una mejoría constante. La dosis menor que había ingerido, combinada quizás con algún tipo de tolerancia que había desarrollado al preparar el té, había jugado a su favor. Fue en la tarde del tercer día cuando el doctor Martínez se acercó a mí con noticias que cambiarían el curso de todo. Señora Ruiz, dijo, su voz cansada pero firme. Su marido ha despertado y está pidiendo verla. Creo que está listo para hablar. Sentí como mi corazón se aceleraba. Parte de mí quería correr a la habitación de Daniel, exigir respuestas, entender por qué el hombre que había jurado amarme había intentado quitarme la vida. Pero otra parte, una parte que crecía con cada hora que pasaba, no estaba segura de querer escuchar la verdad. Mi madre, que había sido mi roca durante todo este tiempo, me tomó de la mano. ¿Quieres que vaya contigo, cariño? Negué con la cabeza. No, mamá. Esto es algo que tengo que hacer sola. Con pasos temblorosos, seguía el doctor Martínez por el pasillo hacia la habitación de Daniel. El subinspector Rodríguez, que parecía haberse convertido en mi sombra durante los últimos días, nos seguía a una distancia respetuosa. Al entrar en la habitación, lo primero que noté fue lo pálido que estaba Daniel. Sus ojos, hundidos en sus cuencas, me miraron con una mezcla de vergüenza y miedo. Por un momento, vi en él al chico del que me había enamorado años atrás, vulnerable y asustado. Pero ese momento pasó rápidamente, reemplazado por la dura realidad de lo que había hecho. María, susurró, su voz ronca por la falta de uso. Yo, lo siento tanto. Me senté en la silla junto a su cama, manteniendo una distancia que antes habría sido impensable entre nosotros. ¿Por qué, Daniel? ¿Por qué lo hiciste? Él cerró los ojos por un momento, como si reuniera fuerzas. Cuando volvió a abrirlos, vi en ellos una determinación que no esperaba. Tienes que entender, comenzó, que nunca quise hacerte daño. Todo se salió de control. ¿Salirse de control?, repetí, sintiendo como la ira comenzaba a burbujear en mi interior. ¿Preparar un té envenenado para tu esposa es salirse de control? Daniel tuvo la decencia de parecer avergonzado. No era para ti, dijo en voz baja. Al menos, no al principio. Fruncí el ceño, confundida. ¿Qué quieres decir? Todo comenzó hace unos meses, explicó Daniel, su voz ganando fuerza a medida que hablaba. Elena descubrió algo sobre el negocio de papá. Algo que podría destruir a toda la familia si saliera a la luz. Sentí como mi corazón se aceleraba. ¿Qué descubrió? Daniel tomó aire antes de continuar. La empresa de importación y exportación no es solo eso. Papá ha estado usando la compañía para lavar dinero del narcotráfico. Millones de euros, María. Durante años. La revelación me golpeó como un puñetazo en el estómago. De repente, muchas cosas empezaron a cobrar sentido. Los viajes frecuentes de su padre, las conversaciones en voz baja que se detenían cuando yo entraba en la habitación, la insistencia de Elena en que yo no era digna de la familia. Elena quería usar esa información para chantajear a papá, continuó Daniel. Quería tomar el control de la empresa. Pero sabía que yo no lo permitiría. Así que planeó deshacerse de mí. Sentí como mi cabeza daba vueltas. ¿El té? ¿Era para ti? Daniel asintió. Elena lo preparó. Me dijo que era una nueva mezcla que quería que probara. Pero en el último momento, no pude hacerlo. Así que decidí dártelo a ti. La frialdad con la que dijo esas últimas palabras me heló la sangre. ¿Decidiste envenenarme a mí en lugar de a tu hermana? No, exclamó Daniel, su voz quebrándose. No quería que nadie saliera herido. Pensé
Pensé que si fingía dártelo a ti, Elena creería que estaba de su lado. Planeaba tirarlo cuando no estuvieras mirando. Pero entonces tú intercambiaste las tazas y... Se detuvo, incapaz de continuar. El silencio que siguió fue ensordecedor. Miré a Daniel, al hombre con el que había compartido mi vida durante los últimos 5 años, y me di cuenta de que no lo conocía en absoluto. ¿Por qué no me lo contaste?, pregunté finalmente, mi voz apenas un susurro. ¿Por qué no confiaste en mí? Daniel me miró, sus ojos llenos de lágrimas. Tenía miedo. Miedo de perderte, miedo de lo que pudiera pasarte si te involucrabas. Pensé que podía protegerte manteniéndote en la ignorancia. Sentí como la rabia y la tristeza se mezclaban en mi interior. ¿Protegerme? ¿Dándome un té envenenado? ¿Ese es tu concepto de protección? Lo sé, dijo Daniel, su voz cargada de arrepentimiento. Fue estúpido y cobarde. Debí haber confiado en ti desde el principio. Debí haber sido honesto. Me levanté de la silla, incapaz de seguir sentada. La habitación parecía demasiado pequeña de repente, el aire demasiado denso. ¿Y ahora qué, Daniel? ¿Qué se supone que haga con toda esta información? Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió y el subinspector Rodríguez entró, seguido de otro policía que no reconocí. Señor Ruiz, dijo el subinspector, su voz seria. Soy el subinspector Rodríguez. Estamos aquí para informarle que está bajo arresto por intento de homicidio y complicidad en actividades de lavado de dinero. Vi cómo el color abandonaba el rostro de Daniel. Pero yo... Tiene derecho a guardar silencio, continuó el subinspector, recitando los derechos mientras su compañero se acercaba a la cama con un par de esposas. Me quedé allí, paralizada, viendo cómo esposaban a Daniel a la cama del hospital. Una parte de mí quería gritar, decirles que se detuvieran, que todo era un malentendido. Pero otra parte, una parte que crecía con cada segundo que pasaba, sabía que esto era lo correcto. María, llamó Daniel mientras los policías se preparaban para salir de la habitación. Lo siento. De verdad lo siento. Lo miré, sintiendo como las lágrimas comenzaban a formarse en mis ojos. Yo también lo siento, Daniel. Siento que no hayas confiado en mí. Siento que hayamos llegado a esto. Salí de la habitación sin mirar atrás, sintiendo como el peso de todo lo ocurrido caía sobre mis hombros. En el pasillo, mi madre me esperaba con los brazos abiertos. Me hundí en su abrazo, dejando que las lágrimas fluyeran libremente. Ya está, cariño, murmuró, acariciando mi cabello como cuando era niña. Ya pasó todo. Pero ambas sabíamos que no era cierto. Esto no era el final, sino el principio de algo nuevo y desconocido. La verdad había salido a la luz, sí, pero con ella venían consecuencias que apenas comenzaba a vislumbrar. En los días y semanas que siguieron, la historia de la familia Ruiz se convirtió en el centro de atención de los medios locales. La empresa de importación y exportación fue investigada a fondo, destapando una red de lavado de dinero que se extendía por varios países. El padre de Daniel, quien había estado de viaje de negocios durante todo el incidente, fue arrestado al intentar huir del país. Elena, una vez recuperada lo suficiente para ser interrogada, confesó su papel en el intento de envenenamiento. Su confesión, junto con la de Daniel, fue suficiente para que ambos fueran procesados. Y yo, en medio de todo este caos, me encontré teniendo que reconstruir mi vida desde cero. El apartamento que había compartido con Daniel, lleno de recuerdos de una vida que ahora parecía pertenecer a otra persona, fue vendido. Me mudé temporalmente con mi madre, necesitando el consuelo y la estabilidad que solo ella podía proporcionar. Hubo momentos, en las noches silenciosas cuando el peso de todo lo ocurrido amenazaba con aplastarme, en los que me preguntaba si habría podido hacer algo diferente. Si de alguna manera podría haber evitado todo esto. Pero en el fondo, sabía que no era mi culpa. Las decisiones de Daniel, de Elena, de toda la familia Ruiz, eran suyas y solo suyas. Poco a poco, día a día, comencé a reconstruir mi vida. Volví al trabajo, agradecida por la rutina y la normalidad que me proporcionaba. Comencé a ver a un terapeuta, trabajando para procesar el trauma y la traición que había experimentado.
Y aunque el camino por delante parecía largo y a veces abrumador, sabía que saldría adelante. Porque si algo había aprendido de toda esta experiencia, era que era más fuerte de lo que jamás había imaginado. La verdad había salido a la luz, sí, y con ella había llegado el dolor y la desilusión. Pero también había traído claridad y, con el tiempo, la oportunidad de un nuevo comienzo. Un comienzo en el que la honestidad y la confianza serían los pilares fundamentales. Mientras veía el sol ponerse desde la ventana de mi nueva habitación en casa de mi madre, sentí, por primera vez en mucho tiempo, un rayo de esperanza. El futuro era incierto, sí, pero también estaba lleno de posibilidades. Y yo estaba lista para enfrentarlo, más sabia, más fuerte y, sobre todo, más fiel a mí misma que nunca.